El Banco Central tenía 3.2 toneladas de oro en su bóveda. Por la mañana, estaba vacía. El funcionario del FMI, se encogió de hombros. Lo movimos por seguridad, pero el inspector del banco en la esquina estaba grabando en secreto. La mañana del 15 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra en el Banco Central de los Estados de África Occidental, en Ouagadougou. Los guardias armados revisaron las credenciales en la entrada. Los empleados pasaron sus tarjetas por múltiples puntos de seguridad. Todo parecía normal. Pero en lo profundo del sótano del edificio, en la bóveda de máxima seguridad que albergaba toda la reserva de oro de Burkina Faso, algo sin precedentes estaba sucediendo. La puerta de la bóveda, una enorme barrera de acero que requería 3 llaves separadas y confirmación biométrica para abrirse, estaba completamente abierta. En su interior, donde deberían haber estado apiladas las 3.2 toneladas de barras de oro, cada una con un valor aproximado de $650.000, no había nada más que estantes vacíos y el persistente olor de productos industriales de limpieza. Frente a esta vacuidad estaba Richard Fontaine, director senior de la División Africana del Fondo Monetario Internacional. A su lado estaba el gobernador del Banco Central, Amadou Cabaret, cuyo rostro estaba pálido de shock. Detrás de ellos, aparentemente inadvertido, un inspector junior del banco fotografiaba todo con una cámara oculta en su portapapeles. Nadie prestó atención a este inspector. Se había presentado como Musa Traoré, un auditor rutinario de Midores, la oficina regional. Su traje barato y su actitud nerviosa lo hacían invisible para los poderosos hombres que discutían el destino de la riqueza de la nación. Lo que no sabían era que este nervioso inspector era, en realidad, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, llevando a cabo la operación encubierta más peligrosa de su carrera. «Esto es imposible», tartamudeó el gobernador Cabaret, con las manos temblorosas, mientras sostenía el informe de inventario. «Anoche, verifiqué personalmente que el oro estaba aquí. Las 3.2 toneladas completas. ¿Cómo pudo desaparecer de la noche a la mañana?» Richard Fontaine ajustó su costoso reloj suizo y sonrió fríamente. «No desapareció, gobernador. Se reubicó. Por razones de seguridad, seguro que recibió la directiva». «¿Qué directiva? No he recibido nada. Esta es nuestra reserva nacional. No puedes simplemente...» «En realidad», Fontaine interrumpió, sacando un documento. «Podemos bajo los términos de su préstamo de ajuste estructural del FMI. Tenemos autoridad de emergencia para proteger los activos de los países miembros durante periodos de inestabilidad. Pero lo que hacía que este momento fuera particularmente siniestro era que no había inestabilidad en Burkina Faso. El país estaba experimentando su periodo más pacífico en décadas. La emergencia era completamente fabricada, un pretexto para lo que era, esencialmente, el robo soberano más grande en la historia de África. Ibrahim, aún en su papel de inspector nervioso, dio un paso más cerca, asegurándose de que su cámara oculta capturara cada palabra, cada documento, cada expresión facial. Había sospechado que algo como esto podría suceder cuando el FMI anunció repentinamente una inspección de emergencia de los sistemas financieros de Burkina Faso, hace solo 3 días. «¿Dónde está nuestro oro ahora?», exigió Abe, con la voz quebrada por la emoción. Esto no era solo metal en una bóveda. Era el respaldo de la moneda nacional, la garantía de estabilidad económica, la herencia de las futuras generaciones. La respuesta de Fontaine fue casualmente cruel. «En tránsito hacia instalaciones seguras en Suiza. No te preocupes, todo está debidamente documentado. Recibirás certificados de depósito». «¿Certificados?», casi gritó Cabore. «¿Reemplazaron nuestro oro físico por papel?». «Registros digitales, en realidad», corrigió Fontaine. «Mucho más eficiente. El oro físico es tan primitivo. Seguro que entiendes que las finanzas modernas operan sobre la confianza, no sobre metal». Ibrahim tuvo que controlarse para no intervenir en ese momento. La arrogancia, el desprecio apenas disimulado, la suposición de que los africanos simplemente aceptarían que su riqueza fuera robada y reemplazada por promesas, le hizo hervir la sangre. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba saber qué tan profunda era esta conspiración. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Cabaret, extendiendo la mano hacia su teléfono. «No lo haría», advirtió Fontaine. «Cualquier publicación de esta transferencia
Antes de que esté completa podría causar pánico en los mercados. No querrías ser responsable de hacer caer tu propia moneda, ¿verdad? La amenaza era clara. Mantente en silencio o serás culpable del caos económico que seguiría. Era una táctica clásica de manipulación. Robar todo, luego hacer cómplice a la víctima de su propio robo a través del miedo a las consecuencias. Ibrahim observó cómo Cabaret luchaba con esta situación imposible. El gobernador era un buen hombre, honesto, pero sobrepasado por fuerzas que estaban más allá de su control. Exactamente por eso Ibrahim se había infiltrado. Sabía que funcionarios como Cabaret estaban siendo presionados y necesitaban apoyo del más alto nivel. Necesito ver la autorización, dijo finalmente Cabaret. ¿Quién aprobó esta transferencia? Fontaine sacó otro documento. Ibrahim se movió, para fotografiarlo claramente. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. La firma en la parte inferior pertenecía al ministro de Finanzas, Paul Sawado. Pero Ibrahim sabía que esa firma era falsa. Sawado estaba actualmente en China en una visita oficial y llevaba allí una semana. El ministro Sawado firmó esto ayer. Fontaine mintió con soltura. Entendió la necesidad de proteger los activos nacionales. Pero él está en Beijing, protestó Cabore. Está en Beijing, protestó Cabaret. Firmas digitales, respondió Fontaine. Bienvenidos al siglo XXI. La conversación fue interrumpida por la llegada de 3 hombres con trajes caros. Ibrahim los reconoció de inmediato por los informes de inteligencia. Ejecutivos de los principales bancos suizos, las mismas instituciones, que habían estado ocultando la riqueza africana durante décadas. Señores, los saludó Fontaine. ¿Está completa la transferencia? El banquero principal, Hans Myler, asintió. Las 3.2 toneladas ahora están aseguradas en nuestra instalación, de Zúrich. La documentación ya ha sido registrada en el banco para los acuerdos internacionales. La cámara de Ibrahim capturó cada palabra. Aquí estaba la prueba de una conspiración internacional para robar las reservas de oro de Burkina Faso. Pero necesitaba saber más. Específicamente, lo que planeaban hacer con el oro. Lo que ocurrió, a continuación sorprendió incluso a Ibrahim. Mueller abrió su maletín y sacó documentos de préstamo. Ahora que el colateral está asegurado, podemos proceder con el paquete de préstamo de emergencia. ¿Qué préstamo de emergencia?, preguntó Cabaret, con la confusión evidente en su rostro. El que su gobierno necesitará desesperadamente cuando su moneda colapse mañana, explicó Monta con una sonrisa cruel. Sin el respaldo de oro, el franco CFA se desplomará. Necesitarán nuestro apoyo de emergencia para evitar un colapso económico total. El alcance completo del plan quedó claro. Habían robado el oro para hacer colapsar deliberadamente la moneda, creando una crisis que obligaría a Burkina Faso a aceptar préstamos depredadores. Era guerra económica disfrazada de asistencia financiera. Los términos son bastante razonables, continuó Meller. Solo un 18% de interés anual con los derechos mineros como colateral adicional. Por supuesto, necesitaremos algunos ajustes de política, privatización de empresas estatales, eliminación de barreras comerciales, ajustes estructurales estándar. Ibrahim se dio cuenta de que no solo estaban robando el oro, estaban robando la soberanía, ya que el préstamo forzado les daría control sobre la economía de Burkina Faso por generaciones. Kabare estaba sacudiendo la cabeza. Esto es monstruoso. Fabricaron una crisis para obligarnos a la esclavitud. De la deuda, tal lenguaje dramático, reprendió Fontaine. Estamos ofreciendo ayuda durante un tiempo difícil. Deberían estar agradecidos. Fue entonces cuando Ibrahim decidió que ya había escuchado suficiente. Pero en lugar de rebelarse de inmediato, jugó su papel a la perfección. Como el nervioso inspector, accidentalmente derrapó una pila de papeles, atrayendo la atención hacia sí mismo. Lo siento mucho, tartamudeó, exagerando su nerviosismo. Solo necesito verificar algo para mi informe. ¿Se registró la transferencia del oro en el registro internacional? Fontaine lo miró con desdén. ¿Quién eres tú, Musa Traoré, Inspector Junior? Señor, solo estoy haciendo documentación rutinaria. Pues detente. Esto está por encima de tu nivel de autorización. En realidad, dijo Ibrahim, manteniendo su cubierta. Según las regulaciones de Guamu,
Cualquier transferencia de reservas soberanas debe ser presenciada y documentada por un inspector certificado. Solo estoy siguiendo el protocolo. Fontaine hizo un gesto despectivo. Está bien, documenta lo que necesites. No cambia nada. Ibrahim sacó formularios oficiales, pretendiendo llenarlos mientras fotografiaba más pruebas. Necesitaba nombres, números de cuenta, rutas de transferencia, todo lo necesario para revertir este robo y procesar a los responsables. ¿Podría tener la hora exacta de la transferencia?, preguntó inocentemente. Para el registro oficial, Müller consultó su teléfono. 2:47 a.m., hora local. El convoy salió por la entrada de servicio. ¿Convoy?, insistió Ibrahim. ¿Cuántos vehículos? 3 camiones blindados, escolta militar, respondió Müller claramente molesto por las preguntas. ¿Es esto realmente necesario? Solo estoy siendo minucioso, se disculpó Ibrahim. ¿Y los detalles del vuelo? Supongo que el oro fue volado a Suiza. Los ojos de Fontaine se entrecerraron. Estás haciendo muchas preguntas para un inspector junior. Ibrahim volvió a exagerar su nerviosismo. Lo siento, señor. Es solo que esta es mi primera transferencia soberana. Quiero asegurarme de documentar todo correctamente. Mi supervisor es muy estricto. El acto funcionó con esos poderosos hombres. Él era solo otro burócrata africano obsesionado con los formularios y los procedimientos, demasiado estúpido para entender el gran robo que ocurría ante sus ojos. Durante la siguiente hora, Ibrahim extrajo información crucial a través de preguntas aparentemente inocentes. Descubrió que el oro había sido volado en un jet privado perteneciente a una empresa ficticia, registrada en las Islas Caimán. El plan de vuelo mostraba una parada para repostaje en París, antes de continuar hacia Zúrich. El oro ahora estaba en una bóveda perteneciente a Credit Suisse, pero estaba a punto de ser movido nuevamente, vendido en el mercado internacional, y los ingresos irían a cuentas controladas por el FMI. ¿Qué pasa con el dinero de la venta de nuestro oro?, preguntó. Cabore, la derrota era evidente en su voz. Se mantendrá en fideicomiso, explicó Fontaine. Se utilizará para pagar los préstamos de emergencia que están a punto de necesitar. Muy eficiente, en realidad. Estamos resolviendo los problemas de su futuro antes de que ocurran. El cinismo era impresionante. Estaban robando el oro, usando su ausencia para crear una crisis, forzando préstamos al país, y luego utilizando el oro robado para devolverse a sí mismos los préstamos. Era un círculo perfecto de robo. Cuando la reunión concluyó, Fontaine se volvió hacia Cabaret. Gobernador, entiende la sensibilidad de esta situación. Cualquier divulgación prematura sería desafortunada para ti personalmente. Quiero decir, no querríamos que las irregularidades en tus propias cuentas se hicieran públicas. La amenaza era clara. Habían fabricado evidencia sobre Cabaret para asegurar su silencio. Así es como funciona el sistema. Funcionarios comprometidos crean apalancamiento, aseguran el cumplimiento. Después de que los conspiradores se fueron, Ibrahim se acercó a Cabaret en privado. El gobernador estaba hundido en su silla, luciendo como un hombre que acababa de ver a su país ser asesinado. Gobernador, dijo Ibrahim en voz baja, dejando de lado su actuación nerviosa. No pierda la esperanza. Cabaret lo miró con ojos muertos. ¿Qué puede hacer alguien? Ellos tienen el oro, tienen el poder. Lo tienen todo. Ibrahim tomó una decisión. Sacó su identificación real. No todo. Ellos no tienen la verdad. Los ojos de Cabaret se abrieron en shock. Señor presidente, ustedes... ¿Pero cómo? He estado investigando las operaciones del FMI durante meses, explicó Ibrahim. Sabíamos que algo como esto iba a ocurrir. Necesitaba presenciarlo personalmente, documentar todo. Pero ya se llevaron el oro. El oro en movimiento es más fácil de rastrear que el oro en las bóvedas, dijo Ibrahim. Y ahora tenemos pruebas de toda la conspiración. Y esto no es solo un robo, es un acto de guerra económica. La contraofensiva comenzó de inmediato. Ibrahim activó un dispositivo de comunicación seguro que lo conectaba directamente con su ministro de Defensa. La operación Escudo Soberano está en marcha. El oro está en un avión con destino a Zúrich, haciendo una parada en París. Quiero que ese avión esté en tierra cuando aterrice. En cuestión de minutos, la maquinaria diplomática de Burkina Faso comenzó a moverse. El ministro de Relaciones
Exteriores contactó a su homólogo francés, informándole que un avión con activos soberanos robados aterrizaría en París. La ley internacional requería que Francia detuviera la aeronave. Pero Ibrahim sabía que los canales diplomáticos no serían suficientes. Necesitaba presión pública. Usando las imágenes de su cámara oculta, su equipo preparó un paquete mediático que expondría toda la conspiración. Mientras tanto, en el sótano del Banco Central, Ibrahim reveló su identidad al personal de seguridad reunido. Nuestro tesoro nacional ha sido robado, pero vamos a recuperarlo. Necesito cada documento, cada grabación de seguridad, cada registro, de entrada de las últimas 72 horas. El jefe de seguridad, un veterano llamado Coronel Dio, le dio un saludo firme. Señor presidente, supe que algo no iba bien cuando nos ordenaron retirarnos anoche. Dijeron que era una transferencia rutinaria, pero las transferencias rutinarias no ocurren a las 2:00 a.m. Cuéntame todo, ordenó Ibrahim. La historia completa era incluso peor de lo que Ibrahim había imaginado. El equipo del FMI había llegado, con documentos de autorización falsificados y una escolta militar que resultó ser mercenarios contratados de una empresa de seguridad privada. Habían drogado el café de los guardias del turno nocturno, desactivado las cámaras de seguridad y utilizado equipos sofisticados para mover las 3.2 toneladas de oro en menos de 3 horas. Sabían exactamente dónde estaba todo, informó el coronel Dio. Cada protocolo de seguridad, cada punto débil, alguien dentro les dio inteligencia completa. La investigación de Ibrahim reveló la fuente interna. El subgobernador, Jack Cour, quien había recibido la promesa de un puesto en el Banco Mundial a cambio de su cooperación, fue arrestado en la hora siguiente, tratando de abordar un vuelo a Suiza con $2 millones en efectivo. Cuando la noticia del robo se esparció por el gobierno, comenzó a cundir el pánico. El ministro de Finanzas, que regresaba urgentemente de China, llamó directamente a Ibrahim. Es el señor presidente. Si esto se hace público, nuestra moneda colapsará. Tendremos disturbios. Por el contrario, respondió Ibrahim, cuando esto se haga público, el mundo verá cómo realmente funciona el sistema financiero internacional. No vamos a esconder esto, Michael. Vamos a exponerlo completamente. Se convocó una conferencia de prensa para el mediodía, pero antes de enfrentarse a los medios, Ibrahim tenía una carta más que jugar. Llamó directamente al presidente Macron de Francia. Presidente Macron, en aproximadamente 1 hora, un avión con oro robado de Burkina Faso aterrizará en el aeropuerto Charles de Gaulle. Usted tiene una opción. Retenga ese avión y devuelva nuestro oro, o se convertirá en cómplice del robo. La respuesta de Macron fue cautelosa. Presidente Traoré, estas son acusaciones serias. El FMI opera bajo la ley internacional. Tengo evidencia en video de toda la conspiración, respondió Ibrahim, incluyendo a los oficiales del FMI, discutiendo cómo hacer colapsar nuestra moneda deliberadamente. Esto no es solo sobre Burkina Faso. Se trata de si Francia está con África o con los colonizadores modernos. El presidente francés solicitó tiempo para revisar la evidencia. Ibrahim le dio 30 minutos antes de la transmisión global. Mientras tanto, el avión que transportaba el oro había recibido órdenes de desviarse hacia Londres, evitando el espacio aéreo francés. Pero Ibrahim ya había anticipado esto. Ya se había contactado con el gobierno británico, la UE, e incluso los Estados Unidos, enviándoles todas las pruebas del robo. El avión se estaba quedando sin lugares donde aterrizar. A las 12 en punto, Ibrahim se paró ante los medios de comunicación del mundo. Detrás de él, una pantalla mostraba la bóveda vacía. La imagen era desgarradora, poderosa, imposible de ignorar. Ciudadanos de Burkina Faso, ciudadanos de África, ciudadanos del mundo, comenzó. Anoche, toda la reserva de oro de nuestra nación, 3.2 toneladas acumuladas durante generaciones, fue robada no por ladrones con máscaras, sino por hombres con trajes, no con armas, sino con documentos, no ilegalmente, sino bajo el pretexto de la ley internacional. Reprodujo las imágenes en video mostrando la admisión casual de Fontaine sobre el robo. La discusión de Meller sobre los préstamos forzados. Toda la conspiración expuesta. La sala estaba en silencio, excepto por las palabras condenatorias de los conspiradores mismos.
Nos robaron nuestro oro para hacer colapsar nuestra moneda. Hicieron colapsar nuestra moneda para obligarnos a endeudarnos. Nos obligaron a endeudarnos para controlar nuestra economía. Esto no es asistencia. Es un asalto, no desarrollo, sino destrucción, no asociación, sino piratería. La reacción internacional fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, el oro comenzó a ser tendencia a nivel mundial. Las imágenes de los funcionarios del FMI discutiendo casualmente sobre la destrucción económica se hicieron virales. Estallaron protestas en la sede del FMI en Washington. El avión que transportaba el oro, ahora incapaz de aterrizar en ningún lugar de Europa sin enfrentarse a su confiscación, se estaba quedando sin combustible. El piloto solicitó permiso para aterrizar en Marruecos, pero Marruecos, al ver la indignación mundial, se negó. El avión se vio obligado a regresar a Burkina Faso. Richard Fontaine, observando la conferencia de prensa desde su hotel, trató de controlar el daño. Emitió un comunicado afirmando que la transferencia de oro era legal y necesaria por razones de seguridad. Pero Ibrahim también había anticipado esto. El señor Fontaine afirma que esto fue legal, dijo Ibrahim a los medios. Vamos a examinar esa afirmación. Sacó los documentos falsificados. Esta firma es falsa. El ministro Sawato estaba en Beijing. Mostró los registros del hotel, los manifiestos de vuelo, incluso una foto de Sawato en una conferencia en China, en el supuesto momento de la firma. No solo nos robaron, continuó Ibrahim. Falsificaron documentos para hacerlo. Eso no es legal bajo ninguna ley. Eso simplemente es un crimen. Los bancos suizos, al ver cómo escalaba la crisis, rápidamente tomaron distancia. Credit Suisse emitió un comunicado diciendo que les habían informado que la transferencia era legítima y que cooperarían completamente con cualquier investigación. Congelaron todas las cuentas relacionadas con la transacción. Hans Mahler, que intentaba huir a Suiza, fue arrestado en el aeropuerto de Ouagadougou. En su equipaje, los investigadores encontraron algo explosivo, un disco duro con registros de operaciones similares en 12 otros países africanos. El robo del oro de Burkina Faso no era único. Era parte de una operación sistemática para despojar a las naciones africanas de sus reservas. La evidencia mostró lo siguiente. Ghana. 5.7 toneladas de oro reubicadas por seguridad. Mali. 2.1 toneladas transferidas por estabilización. Níger. 1.8 toneladas movidas por protección. Chad. 2.4 toneladas aseguradas contra terrorismo. En total, más de 20 toneladas de oro africano habían sido robadas utilizando pretextos similares en los últimos 5 años. El valor superaba los 1.3 mil millones de dólares a los precios actuales. Ibrahim compartió esta información con sus compañeros líderes africanos de inmediato. En cuestión de horas, se convocó una cumbre de emergencia de la Unión Africana. Los presidentes que habían sido informados de que su oro estaba guardado de manera segura en bóvedas europeas, descubrieron que en realidad había sido vendido, y los ingresos desaparecían en instrumentos financieros opacos. El avión que transportaba el oro de Burkina Faso finalmente aterrizó en el aeropuerto de Ouagadougou a las 6:00 p.m., rodeado por fuerzas militares. Los guardias mercenarios, al darse cuenta de que ahora estaban en suelo africano sin protección diplomática, se rindieron de inmediato. Ibrahim supervisó personalmente el regreso del oro a la bóveda central del banco. Cada barra fue verificada, pesada y documentada. Todo el proceso se transmitió en vivo, mostrando al mundo que Burkina Faso había derrotado a los ladrones. Pero Richard Fontaine no se había rendido. Desde su hotel, hizo una llamada telefónica amenazante a Ibrahim, sin saber que estaba siendo grabada. Has cometido un grave error, Traoré. El FMI tiene herramientas que no puedes imaginar. Destruiremos tu economía, te aislaremos internacionalmente. Nadie te prestará, comerciará contigo. Rogarás por nuestra ayuda en un mes. La respuesta de Ibrahim fue tranquila. Usted, señor Fontaine, está asumiendo que las viejas reglas aún se aplican, pero el mundo está observando ahora. Cada amenaza que hagas, cada acción que tomes, será vista como venganza por exponer tus crímenes. Has perdido tu arma más poderosa, la secrecía. A la mañana siguiente, Fontaine fue arrestado mientras intentaba abandonar el país, usando un pasaporte diplomático que resultó ser falso.
En su habitación de hotel, los investigadores encontraron documentos que detallaban un plan más amplio llamado Operación Golden Leash, el esfuerzo sistemático para despojar a las naciones africanas de sus reservas de oro para mantener el control de las monedas. El plan era escalofriante en su alcance y cinismo. Detallaba cómo crear crisis financieras artificiales, forzar a las naciones a entregar oro como colateral, vender el oro para financiar operaciones privadas, usar los ingresos para comprar influencia política y mantener un control económico permanente. Un documento en particular destacó. Era un memorando de hace 10 años que decía: el oro físico en las bóvedas africanas representa una riqueza incontrolada. Esto debe rectificarse. Proponemos una transferencia gradual de todas las reservas de oro africano a instalaciones seguras donde se pueda mantener la supervisión adecuada. El racismo estaba apenas camuflado. Una supervisión adecuada significaba control blanco. Instalaciones seguras significaban bóvedas occidentales. Transferencia gradual significaba robo sistemático. El juicio de Richard Fontaine se convirtió en una sensación mundial y se llevó a cabo en Ouagadougou. Fue transmitido a nivel mundial. Por primera vez, un funcionario del FMI estaba siendo juzgado por crímenes económicos contra la humanidad. La acusación, liderada por Maitra Salamata Orago, presentó el caso meticulosamente. El acusado no solo robó oro, arma la pobreza, convirtió la asistencia económica en un asalto económico, usó el lugar de la nación fiduciaria en las instituciones internacionales como una herramienta para el robo. La defensa de Fontaine fue reveladora. Argumentó que estaba siguiendo los procedimientos estándar del FMI, que mover las reservas de oro era una práctica común, que las naciones africanas habían aceptado estos términos al unirse a las instituciones financieras internacionales. Ibrahim testificó personalmente. El señor Fontaine nos dijo que nuestro oro estaba siendo trasladado por seguridad. ¿Seguridad de qué? La única amenaza para nuestro oro venía de él. Creó el peligro del que afirmaba protegernos. La evidencia era abrumadora. Las cadenas de correos electrónicos mostraban a Fontaine discutiendo cómo extraer el oro africano. Los registros bancarios revelaron pagos personales por un total de $50 millones durante 5 años. El testimonio de otros empleados del FMI confirmó que esto era una política sistemática, no corrupción individual. Pero el testimonio más dañino vino de una fuente inesperada. La propia hija de Fontaine, Marie, que trabajaba en el Banco Mundial. Mi padre me crió para creer que estábamos ayudando a África a desarrollarse, dijo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pero aprendí que solo éramos ladrones, sofisticados. Cada política, cada préstamo, cada paquete de asistencia estaba diseñado para extraer riqueza, no para crearla. Ella proporcionó documentos internos del Banco Mundial, mostrando cómo el oro africano robado se usaba como colateral para préstamos a corporaciones europeas. La riqueza africana literalmente financiaba su propia explotación. El veredicto fue emitido después de un juicio de 2 semanas. Fontaine fue declarado culpable de robo de propiedad soberana, falsificación de documentos oficiales, sabotaje económico, conspiración para desestabilizar una nación, crímenes contra la soberanía económica. Fue condenado a 40 años de trabajos forzados, específicamente en minas de oro, para que pudiera entender el trabajo que produce la riqueza que robó. Las repercusiones internacionales fueron sísmicas. La junta directiva del FMI, enfrentando indignación global, anunció una revisión exhaustiva de todas las operaciones africanas. Varios altos funcionarios renunciaron avergonzados. Las políticas que habían estado vigentes durante décadas, de repente fueron objeto de escrutinio. Lo más importante es que las naciones africanas comenzaron a coordinar su respuesta. La Unión Africana anunció la creación del Fondo Monetario Africano, diseñado explícitamente para proporcionar asistencia financiera sin condiciones que destruyeran la soberanía. Su capitalización inicial provino de una fuente sorprendente: China y Rusia, ansiosos por disminuir el control financiero occidental sobre África. Pero Ibrahim sabía que esto era solo el comienzo. En una cumbre en Addis Abeba, dirigió un discurso a sus compañeros líderes africanos. Nos robaron nuestro oro, pero los atrapamos. Intentaron hacer colapsar nuestras monedas, pero los expusimos. Intentaron esclavizarnos con deuda,
pero nos liberamos. Esto no es el fin de nuestra lucha, es el comienzo de nuestra liberación. La cumbre produjo la Declaración de Ouagadougou sobre soberanía económica, firmada por las 54 naciones africanas. Estipulaba simplemente: todas las reservas de oro africano deben permanecer en suelo africano. Cualquier transferencia de activos soberanos requiere divulgación pública. Las instituciones financieras internacionales deben operar de manera transparente. Los préstamos forzados bajo crisis fabricadas son actos de guerra. La soberanía económica es innegociable. 6 meses después del intento de robo, la economía de Burkina Faso era más fuerte que nunca. La exposición del complot del FMI había aumentado la confianza internacional. Los países que realmente querían una asociación, no explotación, aumentaron la inversión. La moneda respaldada por oro físicamente presente permaneció estable. Ibrahim estaba de pie en la bóveda del Banco Central, ahora reforzada con nuevos sistemas de seguridad. Las 3.2 toneladas de oro brillaban bajo las luces, pero lo más importante, sobre la puerta de la bóveda, se había añadido una nueva inscripción. Aquí yace la riqueza del pueblo, protegida por la vigilancia del pueblo, para el beneficio del pueblo. El gobernador Cabor, exonerado de cualquier delito y mantenido en su puesto, estaba junto a Ibrahim. Señor presidente, lo intentarán de nuevo. Métodos diferentes, caras diferentes, pero lo intentarán. Déjenlos, respondió Ibrahim. Ahora estamos listos. Conocemos sus métodos, sus motivaciones, sus debilidades. Lo más importante, el mundo está observando. Un año después, Richard Fontaine dio una entrevista desde la prisión que sorprendió incluso a sus seguidores. Nunca vimos a los africanos como iguales, admitió. Cada política, cada programa, cada asociación fue diseñado bajo la suposición de que sabíamos más, merecíamos más, debíamos controlar todo. El robo del oro fue solo la manifestación física de un robo que ha estado ocurriendo durante siglos. El robo de dignidad, soberanía y autodeterminación. Cuando le preguntaron qué cambió su perspectiva, respondió: 40 años de trabajo forzado en una mina de oro. Cada día cavando por un oro que nunca poseeré. Controlado por personas que una vez creí inferiores. La ironía no me pasa desapercibida. Esto es lo que les hicimos, excepto que nosotros usábamos trajes mientras lo hacíamos. Su confesión se convirtió en lectura obligatoria en los programas internacionales de desarrollo. El mito de la asistencia financiera benevolente ya no pudo mantenerse cuando sus propios arquitectos admitieron que estaba diseñada para la explotación. La recuperación del oro robado de otras naciones africanas se convirtió en un esfuerzo coordinado. Usando la evidencia del disco duro de Müller, los investigadores rastrearon las barras de oro hasta las bóvedas en Suiza, Londres y Nueva York. Las batallas legales fueron complejas, pero la presión pública fue abrumadora. Una por una, las toneladas de oro fueron devueltas. Ghana recibió 5.7 toneladas. Mali recibió 2.1 toneladas. Níger recibió 1.8 toneladas. Chad recibió 2.4 toneladas. Cada retorno fue celebrado como una victoria nacional. Pero lo más importante, estableció un precedente. Los activos soberanos robados serían recuperados sin importar dónde estuvieran ocultos o cuán hace mucho tiempo se tomaron. Los bancos suizos, enfrentando un desastre de reputación, aceptaron una auditoría exhaustiva de todo el oro africano en sus bóvedas. Los resultados fueron sorprendentes. Más de 100 toneladas de oro con procedencia cuestionable, mucho de ello rastreable al robo de la era colonial o a la manipulación financiera moderna. 5 años después del intento de robo, la transformación estaba completa. El FMI se vio obligado a reformarse de manera fundamental o perder toda credibilidad en África. Un nuevo liderazgo, que incluía a varios economistas africanos, implementó políticas que realmente promovían el desarrollo en lugar de la dependencia. El Fondo Monetario Africano se había convertido en una alternativa viable, ofreciendo préstamos a tasas razonables sin condiciones que destruyeran la soberanía. Su éxito inspiró fondos regionales similares en Asia y América Latina. El monopolio de las finanzas internacionales controladas por Occidente fue roto. Ibrahim fue invitado a hablar en las Naciones Unidas. De pie frente a la Asamblea General, dijo: Hace 5 años intentaron robarnos el oro en plena noche. Pensaron que estábamos dormidos. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que éramos tontos.
Estaban equivocados en todos los aspectos. Los atrapamos, los expusimos y los derrotamos. No con ejércitos, sino con la verdad. No con violencia, sino con vigilancia. No con aislamiento, sino con solidaridad. Sostuvo una barra de oro de las reservas de Burkina Faso. Este oro fue extraído por manos africanas, de suelo africano para el beneficio africano. Quien intente robarlo, roba a toda la humanidad. Porque la justicia económica no es un problema africano, es un problema humano. El legado del intento de robo de la bóveda del Banco Central se extendió mucho más allá del oro y la banca. Cambió fundamentalmente la forma en que África se relacionaba con las instituciones financieras internacionales. Ya no se firmarían acuerdos en secreto. Ya no se aceptarían condiciones sin escrutinio. Ya no se intercambiaría la soberanía por préstamos. En las escuelas de negocios de todo el mundo, el caso se conoció como el robo que fracasó. Fue un estudio de cómo la arrogancia institucional y las suposiciones racistas llevaron a la exposición y colapso de un sistema que había operado durante décadas. Jóvenes economistas africanos, inspirados por la exitosa resistencia, desarrollaron nuevos modelos de financiamiento para el desarrollo que no requerían la rendición de soberanía. Lo llamaron desarrollo con dignidad, demostrando que el crecimiento económico y la independencia nacional no eran mutuamente excluyentes. 10 años después, Ibrahim regresó a la bóveda del Banco Central para una ceremonia. El oro seguía allí, pero ahora se había unido algo más. Oro devuelto del robo de la era colonial. Oro recuperado de funcionarios corruptos. Oro extraído y refinado en Burkina Faso. La bóveda ahora contenía 10.3 toneladas, más del triple de lo que el FMI había intentado robar. Cada barra estaba grabada con su historia de origen. Algunas marcaban el regreso de los bancos suizos, otras, la recuperación de la corrupción, y las más nuevas eran las que se habían extraído con dignidad. De pie ante la multitud reunida, Ibrahim reflexionó sobre el viaje. Intentaron robar 3.2 toneladas de oro. En su lugar, nos enseñaron cómo proteger 10.3 toneladas. Intentaron hacer colapsar nuestra moneda. En su lugar, nos enseñaron soberanía monetaria. Intentaron esclavizarnos, con deuda. En su lugar, nos enseñaron independencia económica. A veces, el mayor regalo que tu enemigo puede darte es revelar su verdadera naturaleza. El capítulo final de esta historia vino de una fuente inesperada. El FMI, bajo nuevo liderazgo y enfrentando la irrelevancia en África, se acercó a la Unión Africana con una propuesta. Una asociación genuina basada en la igualdad, la transparencia y el beneficio mutuo. Los términos fueron revolucionarios. Todas las operaciones del FMI en África serían gestionadas conjuntamente con economistas africanos, sin condiciones que comprometieran la soberanía, completa transparencia en todas las transacciones. Las naciones africanas tendrían poder de veto sobre las políticas que les afectaran, reparaciones por la explotación pasada. Tomó 2 años de negociaciones, pero finalmente se estableció un nuevo marco. La ceremonia de firma se llevó a cabo en la misma sala donde Fontaine había anunciado el robo del oro de Burkina Faso. Ibrahim, ahora un estadista anciano, fue invitado a hablar en la ceremonia. Sus palabras fueron simples pero poderosas. Este acuerdo no borra el pasado, pero ofrece un futuro diferente. Un futuro donde la asistencia significa asistencia, no asalto. Donde la asociación significa asociación, no piratería. Donde el desarrollo significa desarrollo, no dependencia. Hizo una pausa, mirando las caras jóvenes en la audiencia. La próxima generación de líderes africanos, economistas y activistas. Pero recuerden, este acuerdo existe solo porque los atrapamos robando nuestro oro. La vigilancia creó esta oportunidad. La vigilancia debe mantenerla. En el momento en que dejemos de observar, comenzarán a robar nuevamente. No porque sean inherentemente malvados, sino porque el poder sin supervisión siempre corrompe. Hoy, el Banco Central de Burkina Faso no solo es una institución financiera, sino un monumento a la resistencia. Se realizan visitas guiadas para estudiantes, mostrándoles la bóveda donde se intentó el robo, la oficina donde Ibrahim se infiltró, la sala de conferencias donde se expuso la conspiración. Las estanterías vacías que Fontaine dejó atrás se conservan exactamente como se encontraron esa mañana.
un recordatorio propicio de lo que estuvo a punto de perderse. Junto a ellas, estanterías llenas brillan con oro, un testimonio de lo que se recuperó y se protegió. Sobre la entrada del banco está inscrito un nuevo lema. Nuestra riqueza es nuestra soberanía. Nuestra soberanía es nuestra libertad. Nuestra libertad es innegociable. Cada empleado que entra lee estas palabras. Cada visitante las ve. Cada ladrón potencial es advertido por ellas. El sistema de seguridad se ha actualizado, pero la mayor seguridad no es tecnológica. Es psicológica. Todos saben que otro Ibrahim Traoré podría estar entre ellos, observando, grabando, listo para exponer cualquier intento de robo. En sus memorias, Ibrahim escribió sobre esa mañana en la bóveda vacía. Estando allí, viendo nuestro tesoro nacional robado, sentí el peso de la historia. ¿Cuántas veces había sucedido esto antes? ¿Cuántos líderes africanos se habían parado en bóvedas vacías, impotentes para detener el robo? Pero yo tenía algo que ellos no tenían: la capacidad de grabar, exponer y movilizar al mundo. La tecnología y la transparencia se convirtieron en nuestras armas contra una vieja forma de robo, vestida con ropas nuevas, concluyó. Ellos pensaron que estaban robando oro. En realidad, estaban robando nuestro miedo. Al exponerlos, recuperamos no solo nuestro oro, sino también nuestro coraje. Y el coraje, a diferencia del oro, se multiplica cuando se comparte. El intento de robo de las reservas de oro de Burkina Faso se convirtió en un punto de inflexión en la historia económica africana. Marcó el momento en que el robo institucional, sistemático, no solo fue resistido, sino revertido. Cuando la manipulación financiera internacional no solo fue expuesta, sino castigada. Cuando la soberanía económica no solo fue declarada, sino defendida. Y todo comenzó con un inspector de banco en la esquina, grabando en secreto mientras los criminales con trajes discutían su crimen, sin saber que el hombre callado con el portapapeles era el presidente de Burkina Faso, y que sus palabras resonarían en todo el mundo, poniendo fin a una era de impunidad y comenzando una era de responsabilidad. El oro que intentaron robar está en la bóveda de Burkina Faso, brillando, como testimonio de una simple verdad: el robo es robo. Ya sea por individuos o instituciones, ya sea con armas o documentos, ya sea por criminales o corporaciones. Y a veces, lo único que se necesita para detener un robo es alguien con el coraje de grabar el crimen y la sabiduría de exponerlo al mundo. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras Richard Fontaine se sentaba en su celda de detención, hizo una llamada desesperada a alguien aún más poderoso que él: David Rothschild, el director en la sombra del Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales. Este hombre controlaba más riqueza que la mayoría de las naciones, y había orquestado golpes financieros en 3 continentes. David, la operación falló, susurró Fontaine urgentemente. Traoré estaba posando como inspector. Tiene todo en video. Hubo una larga pausa antes de que Rothschild respondiera desde su oficina en Bosel, Suiza. ¿Qué tanto sabe él en realidad? Solo la operación de Burkina Faso. Pero si investigan más a fondo, encontrarán toda la red. Rothschild terminó. 20 años de operaciones en África, Asia, América Latina, billones en reservas robadas. Esto no puede salir a la luz. Lo que ninguno de ellos sabía era que Ibrahim había anticipado esta llamada. La celda de Fontaine estaba monitoreada, y cada palabra estaba siendo grabada por los servicios de inteligencia de Burkina Faso. Esta conversación se convertiría en la clave para desenredar una conspiración global que hacía que el robo de 1900 Burkina Faso pareciera una nimiedad. 3 horas después de que el oro fuera devuelto, Ibrahim recibió un mensaje cifrado en su teléfono seguro. Era de alguien que se identificaba solo como Cassandra, una informante dentro del Banco de Pagos Internacionales. Señor presidente Traoré, lo que le ocurrió a su país está sucediendo a nivel global. Tengo pruebas de un plan coordinado para robar reservas de oro de 47 naciones en desarrollo. Encuéntrame en Ginebra. No confíen en nadie del sistema bancario internacional. Todos están comprometidos. Ibrahim sabía que esto podría ser una trampa, pero el potencial de exponer una conspiración mundial era demasiado importante como para ignorarlo.
reunió un pequeño equipo de sus operativos más confiables y se preparó para un viaje secreto a Suiza. Mientras tanto, en Basilea, Rothschild estaba convocando una reunión de emergencia de lo que los miembros internos llamaban el Comité, representantes de las instituciones financieras más poderosas del mundo. La reunión se celebró en un búnker subterráneo bajo la Torre del Bis, una sala que oficialmente no existía. Señores, comenzó Rothschild, su voz fría como el invierno. Suizo. La situación de Burkina Faso amenaza con exponer la Operación Prometeo. 20 años de trabajo podrían desmoronarse por culpa de un presidente africano jugando a ser detective. La sala contenía a 12 hombres que colectivamente controlaban aproximadamente 15 billones de dólares en activos. Representaban bancos centrales, fondos de inversión e instituciones que la mayoría de las personas nunca había oído nombrar, pero que esencialmente dirigían el sistema financiero global. ¿Qué propones?, preguntó el representante de la Reserva Federal. Medidas extremas, respondió Rothschild. Asesinato económico. Hicimos colapsar la economía de Burkina Faso, de tal manera que Traoré estará demasiado ocupado gestionando el caos, como para investigar más a fondo. El representante del Banco Central Europeo se inclinó hacia adelante. La opción nuclear que no se ha usado desde Argentina en 2001. Tiempos desesperados, dijo Rothschild. Aquí está el plan. Ataque simultáneo en múltiples frentes. Especulación con la moneda. Manipulación de los precios de las materias primas. Destrucción de la calificación crediticia y embargo comercial. En 72 horas, Burkina Faso estará en caída libre económica. Pero Ibrahim ya estaba 2 pasos adelante. Antes de salir hacia Ginebra, había implementado la Operación Muro de Escudo. Una serie de medidas económicas defensivas, diseñadas específicamente para este escenario. Había estudiado todos los ataques económicos de la historia moderna y preparado contramedidas para cada uno. Primero, cerró temporalmente los mercados de cambio de divisas, evitando la especulación. Segundo, negoció acuerdos de intercambio de emergencia con China y Rusia, proporcionando reservas de divisas alternativas. Tercero, nacionalizó todos los activos extranjeros como colateral contra la guerra económica. Cuarto, liberó la evidencia. Envió completa a los medios globales, haciendo que cualquier ataque contra Burkina Faso fuera claramente visible como represalia. La reunión con Cassandra tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca del lago de Ginebra. Resultó ser la doctora Sarah Mitchell, una economista senior en el BIS, que había pasado 5 años documentando el robo sistemático de las reservas de las naciones en desarrollo. Señor presidente, dijo ella, deslizándose un disco duro cifrado sobre la mesa. Esto contiene todo. Grabaciones de reuniones, documentos de transferencia, los nombres de todos los funcionarios involucrados. No es solo oro, también es plata, platino, minerales raros, incluso tesoros artísticos nacionales. Han estado despojando sistemáticamente al mundo en desarrollo de activos tangibles y reemplazándolos con papel sin valor. Ibrahim revisó los archivos en una computadora portátil segura. Lo que vio fue asombroso. Venezuela. 31 toneladas de oro, guardadas para su custodia, en realidad vendidas. Libia. 143 toneladas de oro desaparecidas durante la guerra civil, rastreadas a bancos europeos. Reservas de oro de Ucrania evacuadas por seguridad, nunca regresaron. Filipinas. Oro de Marcos recuperado. En realidad, el oro fue robado por la CIA. El oro nacional de Irak liberado durante la invasión fue distribuido a los bancos de la coalición. El robo total superó las 2.000 toneladas de oro, valoradas en 1900, aproximadamente 120.000 millones de dólares a los precios actuales. Pero el oro fue solo el comienzo. Miren esto, señaló Sara, señalando otro archivo. Han creado un sistema en el que las naciones en desarrollo nunca podrán poseer realmente su riqueza. Todo se mantiene en fideicomiso por instituciones occidentales. En el momento en que cualquier nación intenta actuar de manera independiente, sus activos son congelados, robados o legalmente confiscados. La evidencia era tan explosiva que Ibrahim se dio cuenta de que no podría manejar esto solo. Necesitaba aliados. Pero, ¿en quién podía confiar? La mayoría de los líderes mundiales estaban o complicados o comprometidos.
decidió ponerse en contacto con los pocos líderes que habían resistido con éxito el sistema, los presidentes de Rusia, China e Irán. La cumbre secreta se celebró en Throne, alejada de la vigilancia de la inteligencia occidental. Mientras los 4 líderes revisaban la evidencia, la atmósfera estaba cargada de ira y oportunidad. Esta es nuestra oportunidad, dijo el presidente iraní. Podemos exponer todo el sistema financiero occidental como una empresa criminal. El presidente chino fue más cauteloso. Solo exponerlo no servirá. Ellos controlan la narrativa mediática. Necesitamos crear un sistema alternativo simultáneamente. Putin sonrió fríamente. Propongo que hagamos ambas cosas. Exponemos sus crímenes mientras lanzamos una nueva moneda internacional respaldada por oro. Dejemos que el mundo elija entre ladrones y una alternativa honesta. Ibrahim estuvo de acuerdo. Pero necesitamos más que solo nosotros 4. Necesitamos a todo el mundo en desarrollo unido. El plan que desarrollaron fue audaz. Liberarían simultáneamente toda la evidencia del robo de oro a los medios globales. Anunciarían una nueva moneda internacional respaldada por oro. Ofrecerían a todas las naciones en desarrollo membresía en un sistema financiero alternativo. Exigirían la devolución de todo el oro robado dentro de 30 días, o enfrentarse a un incumplimiento coordinado de la deuda occidental. Pero la red de Rothschild no se quedó de brazos cruzados. Activaron el Protocolo 7-, la forma más extrema de guerra económica jamás desplegada. En cuestión de horas, todos los bancos occidentales congelaron cuentas vinculadas a las 4 naciones. Las calificaciones crediticias fueron rebajadas a categoría basura. Los barcos comerciales fueron bloqueados en los puertos occidentales. Los sistemas de pagos SWIFT fueron cortados. Las bolsas de criptomonedas fueron presionadas para bloquear transacciones. La guerra económica había comenzado. Pero, esta vez, el mundo en desarrollo estaba preparado para defenderse. En Ouagadougou, los efectos fueron inmediatos. Los supermercados vieron compras de pánico, mientras la gente temía escasez. La moneda cayó un 20% en el mercado negro. Los vuelos internacionales fueron cancelados cuando las aerolíneas extranjeras se retiraron. Pero Ibrahim se dirigió a la nación con una calma confianza. Quieren que entremos en pánico. Quieren que roguemos por su ayuda. Pero recuerden, tenemos nuestro oro. Tenemos nuestros recursos. Nos tenemos unos a otros. Nos están desconectando de su sistema. Pero su sistema siempre estuvo diseñado para explotarnos. Esto no es una crisis. Es una oportunidad para una verdadera independencia. Anunció medidas de emergencia, racionamiento de alimentos y combustibles para asegurar que todos tuvieran suficiente, moneda local para todas las transacciones internas, acuerdos de trueque con los países vecinos, movilización de recursos nacionales para la autosuficiencia. La respuesta de los ciudadanos comunes fue extraordinaria. En lugar de pánico, hubo determinación. Las comunidades organizaron sistemas de intercambio. Los agricultores aumentaron la producción. Todos entendieron que esta era su guerra por la independencia, librada con economía en lugar de balas. Mientras tanto, Sarah Mitchell se había ocultado, pero continuó filtrando documentos. El último lote reveló algo aún más siniestro. El protocolo de cosecha. Según los documentos, el objetivo final no era solo robar oro. Era prepararse para un reinicio económico global, en el que solo las naciones con activos físicos sobrevivirían. La élite occidental estaba acumulando oro, tierras y recursos, mientras obligaban a todos los demás a usar monedas digitales, que podían controlar o eliminar a su antojo. Un documento en particular destacó. Escrito por el propio Rothschild, decía: para 2030, debemos controlar todas las reservas de oro físico. Cuando el sistema de monedas digitales colapse, como nos aseguraremos que suceda, solo los activos físicos tendrán valor. Las naciones, sin oro, dejarán de existir económicamente. Aceptarán cualquier término para sobrevivir. Así lograremos un control permanente e irreversible. Ibrahim se dio cuenta de que no solo estaban luchando contra el robo. Estaban luchando contra un genocidio económico global planificado. El contraataque comenzó al amanecer del 1 de abril de 2023. En una acción coordinada, 53 naciones en desarrollo incumplieron simultáneamente toda la deuda occidental, aproximadamente $4 billones, nacionalizaron todos los activos,
Corporativos occidentales exigieron la devolución del oro y los recursos robados, y anunciaron su participación en la nueva moneda de reserva respaldada por oro, GRC. El sistema financiero occidental entró en crisis inmediata. Los mercados de valores se desplomaron un 30% en minutos. Los principales bancos enfrentaron insolvencia instantánea, ya que sus activos, la deuda de las naciones en desarrollo, se volvieron inútiles. Los fondos de pensiones que habían invertido en bonos de mercados emergentes vieron pérdidas del 70%. Pero el verdadero shock llegó cuando China anunció que solo aceptaría la nueva moneda de reserva respaldada por oro para sus exportaciones. De repente, las naciones occidentales no podían comprar productos chinos sin adquirir primero GRC, lo que requería respaldo real en oro. Rothschild convocó una reunión de emergencia del comité. Esto es una rebelión económica. Debemos aplastarla inmediatamente. Pero el representante de la Reserva Federal tenía malas noticias. No podemos. Nuestras reservas de oro, las que decimos tener. Una auditoría revelaría que las hemos rehipotecado docenas de veces. Realmente, no tenemos el oro físico que decimos tener. La sala quedó en silencio. El sucio secreto de las finanzas occidentales fue expuesto. Había creado cientos de reclamos en papel sobre cada onza de oro físico. Su sistema entero era un esquema Ponzi que requería expansión y explotación continuas para sobrevivir. En Ginebra, estallaron protestas masivas cuando los ciudadanos suizos se enteraron de que sus bancos estaban almacenando oro africano robado. El gobierno suizo, enfrentando el aislamiento internacional, aceptó una auditoría inmediata de todas las reservas de oro. Los resultados fueron devastadores. De las 8.000 toneladas de oro supuestamente guardadas en las bóvedas suizas, 3.000 toneladas pertenecían a naciones que ya no existían, como la URSS, Yugoslavia, etc. 2.000 toneladas tenían una propiedad incierta con múltiples reclamaciones. 1.500 toneladas fueron definitivamente rastreadas hasta robos coloniales. Solo 1.500 toneladas tenían una propiedad legítima y clara. El sistema bancario suizo, construido sobre siglos de acaparamiento de riqueza robada, enfrentó una crisis existencial. Varios bancos importantes colapsaron en pocos días cuando los depositantes exigieron su oro. Oro que solo existía en papel. Ibrahim, ahora reconocido como líder de la resistencia económica global, se dirigió a las Naciones Unidas. Pero esta vez, no fue solo la Asamblea General, fue una sesión de emergencia con todos los líderes mundiales presentes o viéndolo. Durante siglos comenzó un pequeño grupo de personas en unas pocas ciudades, Londres, Nueva York, Zúrich, han decidido el destino económico de miles, de millones. Crearon sistemas que parecían útiles, pero que en realidad eran extractivos. Ofrecieron préstamos que creaban dependencia. Robaron nuestro oro y nos dieron papel. Controlaron nuestras monedas y, por lo tanto, nuestra soberanía. Sostuvo una barra de oro. Esto representa un valor real creado por un trabajo real de recursos reales. Ellos reemplazaron esto con dígitos en computadoras, papeles con firmas, promesas, que nunca tuvieron la intención de cumplir. Luego hizo algo sin precedentes. Abandonó el podio y entregó la barra de oro al representante de Haití, la primera nación en derrotar la esclavitud colonial. Este oro pertenece a todos nosotros los que hemos sido explotados. Hoy, recuperamos no solo nuestro oro, sino nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro económico. La respuesta occidental fue desesperada. Se emitieron amenazas militares, se movilizaron fuerzas de la OTAN. Los portaaviones se dirigieron hacia las costas africanas. Pero luego sucedió algo inesperado. Los soldados comenzaron a rechazar órdenes. En Francia, las unidades militares declararon que no atacarían a las naciones africanas que buscaban justicia económica. En Gran Bretaña, la Marina Real experimentó su primera rebelión en siglos, cuando los marineros se negaron a amenazar a las antiguas colonias. En Estados Unidos, las organizaciones de veteranos declararon solidaridad con las naciones que buscaban liberarse del imperialismo financiero. La opción militar colapsó cuando los generales se dieron cuenta de que sus propias tropas no pelearían para preservar la explotación de los banqueros. Rothschild, viendo su imperio desmoronarse, hizo un último movimiento desesperado. Apareció en televisión internacional, algo que nunca había hecho en 40 años de operaciones clandestinas.
El sistema financiero global está colapsando, anunció. Si las naciones en desarrollo no regresan al orden establecido, resultará una depresión mundial. Billones sufrirán. Esto es terrorismo económico. Ibrahim respondió en pocas horas con su propia transmisión. El señor Rothschild dice que billones sufrirán si no nos sometemos a la explotación continua. Pero billones ya están sufriendo bajo el sistema actual. 1.000 millones de personas pasan hambre mientras la comida se pudre en los almacenes, porque no pueden permitirse comprarla. 2.000 millones carecen de agua potable mientras se embotella y se vende con fines de lucro. 3.000 millones viven en la pobreza mientras trabajan para extraer recursos que enriquecen a unos pocos miles. El sistema ya está roto, no lo estamos rompiendo, lo estamos reemplazando. La evidencia que Sarah Mitchell había proporcionado continuó sorprendiendo al mundo. Las últimas revelaciones mostraron que cada crisis económica de los últimos 50 años había sido deliberadamente diseñada. La crisis financiera asiática de 1997 fue desencadenada para permitir la compra de activos asiáticos por parte de Occidente a un 10% de su valor. La crisis financiera global de 2008 fue diseñada para consolidar el poder bancario y eliminar la competencia. El colapso económico de la pandemia de 2020 se utilizó para transferir 5 billones de las manos públicas a las privadas. Cada crisis de deuda africana fue fabricada para mantener una dependencia permanente. Un documento detallaba el modelo de Zimbabue: hiperinflar deliberadamente la moneda de una nación para forzar la dolarización, asegurando la pérdida permanente de la soberanía monetaria. Otro describía el tratamiento griego: cargar a una nación con deuda impaga, luego apoderarse de todos los activos nacionales como colateral. A 6 meses de la guerra económica, los resultados eran mixtos pero tendían hacia la resistencia. Las economías occidentales, desconectadas de los recursos y la mano de obra barata, enfrentaban una inflación que superaba el 50%. Los estantes de los supermercados se vaciaron mientras las cadenas de suministro globales, que dependían de los recursos de las naciones en desarrollo, colapsaban. Pero las naciones en desarrollo, obligadas a la autosuficiencia, descubrieron capacidades que nunca supieron que tenían. Burkina Faso, en lugar de importar alimentos, logró autosuficiencia agrícola en 6 meses. Nigeria, prohibida de vender petróleo al oeste, desarrolló su propia capacidad de refinación. Kenia, desconectada de la tecnología occidental, desarrolló sus propias innovaciones. La cooperación sur-sur que emergió fue sin precedentes. La tecnología agrícola brasileña llegó a África. Los minerales africanos fueron a fábricas asiáticas. Los productos manufacturados en Asia fueron a América Latina. Surgió una economía global paralela, excluyendo a las antiguas potencias coloniales. Ibrahim recorrió estas economías emergentes, siendo testigo de la transformación en todas partes. En Ghana, una nueva refinería de oro produjo monedas para la moneda de reserva de oro. En Etiopía, un centro tecnológico desarrolló alternativas al software occidental. En Vietnam, las fábricas que una vez produjeron para marcas occidentales, ahora suministraban al mundo en desarrollo. Esto es lo que más temían, dijo Ibrahim a una reunión de ministros económicos. Nos daremos cuenta de que no los necesitamos. Ellos necesitan nuestros recursos, nuestra mano de obra, nuestros mercados, pero nosotros no necesitamos su explotación. El punto de quiebre llegó el 15 de octubre de 2023. El London Metal Exchange, incapaz de entregar el oro físico que había vendido múltiples veces, declaró fuerza mayor. El COMEX en Nueva York siguió en cuestión de horas. Los mercados de oro en papel, que habían suprimido los precios durante décadas mediante suministro sintético infinito, colapsaron. El precio real del oro, descubierto a través de los mercados solo físicos, sorprendió a todos. $15,000 por onza, 10 veces el precio manipulado en papel. De repente, las naciones en desarrollo que poseían oro físico eran más ricas de lo que se podía imaginar. Las 3.2 toneladas de Burkina Faso valían 1.5 mil millones a los precios antiguos, pero 15.000 millones a los precios reales. La transferencia de riqueza de los tenedores de papel a los tenedores de oro físico superó los 50 billones globalmente. El Banco de Pagos Internacionales de Rothschild, que poseía en su mayoría reclamos en papel sobre el oro rehipotecado,
Se volvió técnicamente insolvente de la noche a la mañana. La institución que había orquestado el robo durante décadas colapsó bajo el peso de su propio fraude. Los juicios que siguieron hicieron que Nuremberg pareciera pequeño. El Tribunal Internacional de Crímenes Económicos, establecido en Johannesburgo, comenzó a procesar los crímenes financieros contra la humanidad. Richard Fontaine, testificando a cambio de clemencia, reveló la estructura completa de la explotación financiera global. Su testimonio, transmitido en vivo, educó a miles de millones sobre cómo habían sido sistemáticamente robados durante generaciones. Creábamos dinero de la nada, testificó. Luego lo prestamos con intereses. Cuando las naciones no podían pagar, tomábamos sus recursos. Fue una conquista mediante la contabilidad en lugar de ejércitos. El fiscal preguntó, ¿sabía usted que esto causaba sufrimiento? La respuesta de Fontaine heló la sala del tribunal. Lo sabíamos. Rastreábamos las tasas de mortalidad, las estadísticas de suicidio, los números de hambre. Eran solo puntos de datos en nuestros modelos. Casualidades, aceptables en la guerra económica. David Rothschild, arrestado en Suiza y extraditado a Sudáfrica, enfrentó cargos que incluían genocidio económico, causando muertes por empobrecimiento deliberado, robo soberano, robo de reservas nacionales, terrorismo financiero, la destrucción deliberada de economías, crímenes contra la humanidad económica, explotación sistemática de miles de millones. Su juicio reveló el Plan Maestro, un documento que detallaba cómo reducir al mundo en desarrollo a una servidumbre permanente mediante mecanismos financieros. El plan era tan malévolo que varios miembros del jurado necesitaron consejería. Después de leerlo, un año después del robo del oro de Burkina Faso, el mundo había cambiado más allá del reconocimiento. El antiguo orden financiero no solo había colapsado, había sido revelado como la conspiración criminal más grande de la historia. El nuevo sistema que surgió era radicalmente diferente. Toda moneda estaba respaldada por activos físicos, oro, plata, recursos. El comercio internacional operaba con sistemas transparentes, basados en blockchain. La especulación sobre productos esenciales fue prohibida a nivel global. La extracción de riqueza de naciones pobres a ricas fue invertida. Ibrahim, ahora presidente del nuevo Consejo Internacional de Justicia Económica, presidió el mayor retorno de riqueza en la historia. Billones de dólares en activos robados fueron identificados, recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. La ceremonia que MEIM marcó el regreso del último oro robado se celebró en Ogdogo. Representantes de todas las naciones que fueron explotadas se reunieron mientras 2.000 toneladas de oro recuperado se distribuían según el robo histórico. Este oro, anunció Ibrahim, representa más que metal. Representa la justicia demorada, pero no negada. La verdad suprimida pero no destruida. La dignidad robada pero ahora recuperada. La transformación de las naciones individuales fue notable. Con su riqueza regresada y la explotación terminada, las naciones africanas lograron atención médica universal en 3 años. Los países de América Latina eliminaron el analfabetismo en 5 años. Las naciones asiáticas crearon centros de innovación que superaron a Silicon Valley. Las naciones de Medio Oriente diversificaron sus economías más allá del petróleo con éxito. Las antiguas potencias coloniales, obligadas a competir de manera justa por primera vez, descubrieron que no eran tan avanzadas como creían. Sin los recursos baratos y la mano de obra explotada, su economía luchaba por adaptarse. Algunos se adaptaron asociándose genuinamente con las naciones en desarrollo como iguales. Otros descendieron a la irrelevancia, agotados por siglos de riqueza robada, con sus poblaciones descubriendo lo que significaba ser pobre en naciones que habían olvidado cómo producir. 5 años después del intento de robo, Ibrahim se paró nuevamente en la bóveda del Banco Central. Pero ahora no solo contenía oro, sino también los archivos de la revolución económica. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia que había expuesto y destruido el viejo sistema. Guardamos estos registros, les dijo a los estudiantes, visitantes, no por odio, sino como advertencia. Cada generación debe entender cómo funciona la explotación, cómo se disfraza, cómo corrompe tanto al explotador como al explotado. Un estudiante preguntó, ¿podría volver a ocurrir? La respuesta de Ibrahim se convirtió en el lema del nuevo orden económico.
Solo si olvidamos que la riqueza cinética es robo, que el poder sin justicia es tiranía, y que cualquier sistema que empobrece a muchos para enriquecer a unos pocos, no es economía, sino crimen. La última entrada en esta saga vino de una fuente inesperada. David Rothschild, condenado a cadena perpetua, escribió una confesión que sorprendió incluso a aquellos que lo habían procesado. Creíamos que éramos dioses de las finanzas, amos del universo. Movíamos billones con pulsaciones de teclas. Destruíamos naciones con algoritmos. Esclavizábamos continentes con intereses compuestos. Pero en realidad éramos parásitos que no producíamos nada, no creábamos nada, solo extraíamos y consumíamos. El mundo en desarrollo no nos necesitaba. Los necesitábamos. Cuando se dieron cuenta de esto y actuaron en consecuencia, nuestra casa de naipes se desplomó. Confundimos la complejidad con la inteligencia, el robo con los negocios, la explotación con la economía. La historia nos recordará como los mayores ladrones que jamás hayan existido, pero también como los más patéticos. Robamos tanto que destruimos el mismo sistema que permitió nuestro robo. Su confesión se convirtió en lectura obligatoria en todos los programas de economía. Un cuento de advertencia de cómo la codicia se convierte en algo sistémico, cómo el crimen se convierte en política, cómo el robo se convierte en teoría. Hoy, el Banco Central de Burkina Faso no solo es una institución financiera, sino un monumento a la liberación económica. La bóveda que una vez fue vaciada por ladrones, con trajes ahora alberga la riqueza de una nación verdaderamente independiente. Sobre el oro, una simple placa dice: aquí, el 15 de marzo de 2023, robaron nuestro oro. Aquí, el 16 de marzo de 2023, comenzamos a recuperar nuestra libertad. Aquí, el 15 de marzo de 2028, completamos nuestra independencia económica. Que ninguna generación futura olvide que la vigilancia es el precio de la soberanía. Y en los libros de texto de economía en todo el mundo, el momento de Burkina Faso se enseña como el punto en que el mundo en desarrollo dejó de desarrollarse según los planes de otros y comenzó a determinar su propio destino. Todo comenzó con una bóveda vacía, una cámara oculta y un presidente lo suficientemente valiente como para exponer a los criminales que pensaban que eran intocables. El oro fue recuperado, pero lo más importante, la verdad fue revelada. Y esa verdad transformó no solo a una nación o un continente, sino a todo el orden económico global, demostrando que, a veces, los mayores robos se detienen no por la fuerza, sino por la exposición. No por la violencia, sino por la vigilancia. No por aceptar la explotación, sino por grabarla y revelarla al mundo.